¿Qué pasa en la bolsa de valores cuando entramos en recesión? Hoy os voy a contar la verdad. Voy a dejar atrás las historias, voy a dejar atrás lo que viene en los libros, voy a dejar atrás las suposiciones que podamos hacer, porque hoy vas a descubrir la auténtica verdad de lo que ocurre en la bolsa de valores cuando entramos en recesión. Ya sé que habrás escuchado en muchos lugares que tengas cuidado cuando inviertas en el mercado de valores si la economía entra en recesión. Pero ¿realmente esa es la verdad? Hoy lo vamos a descubrir. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que vas a decir la verdad? Muy fácil, porque la única manera de conocer la verdad y la única forma de entender lo que ocurre cuando la economía entra en recesión es estudiar y analizar la historia. Lo que he hecho es lo siguiente. He cogido el gráfico del SP500 desde 1955 hasta el día de hoy. A ese gráfico le he añadido el indicador del PIB interanual, que es el que mide la realidad de nuestra economía. Por lo tanto, gracias a ese indicador puedo conocer lo que ha ocurrido en la bolsa durante las épocas o situaciones donde ha aparecido una recesión real en nuestra economía. De hecho, para poder considerar que estamos en una recesión real, necesitamos que ese PIB interanual se coloque por debajo de cero. Desde 1955 hasta los días de hoy se han producido 10 recesiones. Aquí las podemos ver perfectamente. Año 1958, año 1961, 1971, 1974, 1980, 1982, 1991, 2001, 2009 y 2020. La idea es aprovechar la historia para que esta sea la que nos cuente la auténtica verdad de lo que ocurre en el mercado de valores cuando entramos en recesión. ¿Qué es lo que he hecho? Muy fácil. Teniendo el gráfico y teniendo el indicador del PIB interanual, lo que he hecho es programar un sistema para que invierta cuando entremos en recesión. Bueno, en realidad he programado tres escenarios. El primer escenario es que vamos a comprar el SP500 cuando el PIB interanual esté por debajo del 0,5. Es decir, en cuanto entremos en una recesión real, vamos a comprar el SP500 y lo vamos a vender cuando el PIB interanual vuelva a ser mayor que 1. Con eso nos garantizamos que vamos a estar invertidos durante la época de recesión de la economía. El siguiente escenario o siguiente situación que me contemplo es que voy a comprar cuando entremos en recesión, es decir, que el PIB sea menor a 0,5, pero le voy a añadir una condición, y es que el mercado esté en una tendencia alcista. Y lo voy a vender cuando el PIB vuelva a ser superior a 1. Y el tercer caso va a ser que voy a comprar cuando el PIB interanual sea menor a 0,5, pero la condición es que la tendencia del mercado sea bajista. Y lo voy a vender cuando el PIB interanual se vuelva a colocar por encima de 1. ¿Cómo voy a medir la tendencia? Muy fácil. Sobre el gráfico semanal vamos a colocar una media de 30, una media ponderada. Es una media que ya utilizaba Stan Western desde hace más de 60 años. Y muy sencillo, si el precio cotiza por encima de la media de 30 semanal, consideremos que la tendencia es alcista. Y si el precio de cotización del SP500 está por debajo de la media de 30 semanas, lo consideraremos una tendencia bajista. Vamos a ver cuál hubiese sido el resultado de haber invertido en esas 10 recesiones que se han producido desde 1955. Una vez que hemos realizado los estudios, estos son los datos. El primero, nos vamos a centrar en el tiempo en el que nos encontramos en recesión. Es decir, desde 1955 hasta ahora han pasado más de 60 años. De esos 60 años, ¿cuánto tiempo estamos realmente en recesión? Bueno, pues solo un 14% del tiempo estamos en recesión. El 86% restante estamos en una economía que no está en recesión. Puede estar en crecimiento, puede estar en sobrecalentamiento, puede estar en desaceleración, pero no está en recesión. Por lo tanto, que sepamos que solo el 14% del tiempo vamos a estar en recesión. Oye, si son 68 años y se han producido 10 recesiones, pues ya tenemos un dato interesante, y es que de media, cada 6-7 años nos vamos a encontrar con una recesión. Vamos ahora a estudiar cuál ha sido la máxima caída que se ha producido en el mercado durante la recesión. Fíjense, aquí tenemos los tres escenarios. Si yo invierto en todas las recesiones cuando el PIB interanual está por debajo de 0,5, la máxima caída que ha aparecido durante esas 10 recesiones ha sido del menos 44%, que es exactamente igual que si compramos en recesión y la tendencia es bajista. Pero aquí hay un dato que ya me llama la atención, y es que
Si yo compro cuando estamos en recesión y la tendencia del mercado es alcista, la caída se reduce a solo un menos 14%. Esto quiere decir que las caídas que se producen durante una recesión, estando ya en una tendencia alcista, son muy normales, tan normales como que corresponden más bien a una corrección de la tendencia alcista que a una caída dentro de una tendencia bajista. Por lo tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que las mayores caídas dentro de una recesión coinciden con una tendencia bajista. Si entramos en recesión, pero la tendencia es alcista, la caída no es tan grande. Pero el estudio no termina ahí. ¿Cuál es la ganancia media que vamos a obtener si invertimos en alguno de esos tres escenarios? Bueno, pues aquí lo tenemos en pantalla. Si compramos en todas las recesiones, la ganancia media, si la operación sale bien, será del 18%. Si compramos cuando estamos en recesión y en una tendencia alcista, la ganancia será del 22% de media. Y si compramos en recesión, pero la tendencia es bajista, ganaremos un 17% de media. Como puedes ver, la duración aproximada que va a tener ese tipo de estrategia va a estar entre los 40 y 49 semanas, como podemos ver debajo de cada columna. Bueno, aquí también podemos ver que invertir en recesión, si la tendencia es alcista, vamos a obtener una mayor ganancia. Pero con este dato no es suficiente para llegar a sacar conclusiones. Necesitamos saber cuál es la probabilidad de que el mercado suba durante la época de recesión. Pues vamos a ver ese dato en el estudio de mercado que hemos realizado. Si nos fijamos, ¿cuál es la probabilidad de subida de la renta variable de la bolsa de valores cuando entramos en recesión? Pues fíjate, si compramos cuando entramos en recesión, en todas las recesiones la probabilidad de subida es el 90%. Si compramos en recesión y la tendencia es bajista, la probabilidad de subida es del 88%. Y si compramos en recesión pero con una tendencia alcista, la probabilidad de subida es del 100%. ¿Sorprendido? Esta es la verdad. Y lo más importante es que hay algo que es clave, y es que si compramos en recesión con una tendencia alcista, en las 10 ocasiones que ha ocurrido una recesión desde 1955, el 100%, las 10 veces, se ha conseguido ganar en dicha inversión. Ahora tenemos que llegar a una conclusión, y la conclusión la tengo bastante clara. Si analizamos los dos escenarios posibles, que son que entremos en recesión y la tendencia sea alcista o bajista, hay un claro ganador o una clara conclusión. Y es, si entramos en recesión y la tendencia del SP500 es bajista, hay que tener cierta cautela, porque, como podemos ver, la máxima caída ha sido de un menos 44%. Hay que tener, entre comillas, un cierto respeto. O, dicho de otra manera, no sería el mejor escenario para invertir. Sin embargo, si durante la recesión estamos en tendencia alcista, no solo vamos a obtener un 100% de acierto, sino que además el ratio beneficio-riesgo estará muy a nuestro favor. En esta ocasión sería del 1.57. No solo no tengo que temer a una recesión cuando estamos en una tendencia alcista, todo lo contrario, eso sería una señal de entrada. Por lo tanto, ¿tengo que tener miedo si aparece una recesión? Todo lo contrario, si aparece una recesión en el mercado y la tendencia es alcista, ya sabemos que en el 100% de las ocasiones el mercado ha conseguido subir y que la peor pérdida en la historia de esas 10 recesiones ha sido tan solo del 14%. Y tendríamos la posibilidad de ganar un 22% de media desde que se produce esa situación. Como puedes ver, muchas de las historias que podemos encontrar por internet no son ciertas. En el momento que nos paramos y hacemos un estudio serio y una evaluación de lo que realmente ocurre cuando estamos en un periodo de recesión, nos damos cuenta que el miedo no es la palabra correcta, sino que tenemos que fijarnos en pequeños detalles. Detalles como la tendencia pueden marcar la diferencia entre una operación ganadora y una operación de alto riesgo. Y ahora espero que te haya gustado el estudio que hemos hecho, o al menos te haya parecido interesante. Y para que me puedas demostrar que te ha parecido interesante, que al menos te va a resultar útil para tu vida como inversor, bueno,
Danos un like al vídeo, déjanos un comentario y si tienes alguna duda, deja algún comentario debajo del vídeo y sobre todo comparte este vídeo para que muchas más personas puedan saber la verdad del mercado de valores con respecto a la recesión económica. Y ahora, para que sigas mejorando y aprendiendo más sobre las inversiones en bolsa, quiero compartir contigo este vídeo que está justo aquí, donde hablo de saber cuándo es el mejor momento para invertir en acciones. Te espero en ese vídeo porque estoy seguro que lo vas a disfrutar igual que has disfrutado de este vídeo de cuál es la verdad del mercado de valores con respecto a la recesión económica